Oscar Davini se dio a conocer públicamente un fallo, al menos inédito en Villa Constitución, que tiene que ver con el resarcimiento moral, el resarcimiento económico por un padre que no reconocía, se negaba a reconocer a su hijo. Sí, es un juicio que empezó hace unos 6 años, donde dentro de una demanda de una pretensión de filiación extramatrimonial, justamente ocasionada en que nació un niño y el padre no cumplió con su obligación de reconocerlo, se inicia el juicio de filiación y además se introduce una pretensión de indemnización del daño moral causado al niño por esa omisión del padre, a causa de esa omisión de reconocimiento. Se tramitó, bueno, en ese momento el nene tenía algo menos de 1 año. La madre fue dirigente en eso, digamos, porque el chico tenía 9 meses, creo, cuando empezó el juicio. Ahora tiene 7 años. El juicio demoró un poco. Ahí yo un poco me hago cargo de eso y explico un poco las demoras, las razones de la demora en la sentencia. Pero bueno, sí, yo hice lugar a la demanda, por lo tanto declaré que el niño era hijo extramatrimonial, quedó emplazado como hijo extramatrimonial de ese progenitor, e hice lugar a la pretensión de daño moral, de resarcimiento del daño moral causado al niño por la falta de reconocimiento paterno. Eso, si bien ahora en el nuevo Código Civil que rige a partir del 2015 está contemplado, el juicio fue anterior. ¿Hubo que contemplar otras cosas para poder incluir este resarcimiento? Claro, antes del Código Civil de 2015 este tipo de pretensiones tenía fundamento, digamos, era muy trabajado por lo que nosotros conocemos la doctrina de los autores que escriben sobre derecho de familia y la jurisprudencia. Había muchos precedentes, incluso el primero fue del año 98, o sea, pero no estaba consagrado legislativamente, no tenía una norma específica en el Código Civil anterior. Ahora, el Código Civil de 2015 tiene un artículo específico, que es el 587, que habilita este tipo de pretensión, que el padre debe, quien no reconoce, debe responder por los daños causados al hijo por esa omisión, si se dan los otros presupuestos de la responsabilidad. Para eso, en este caso, hubo que hacer un análisis, hay toda una cuestión que es demasiado técnica, pero hay toda una cuestión de aplicación temporal de la ley. ¿En qué caso? Porque este es un proceso donde en parte se aplicó el Código Civil viejo y en parte se aplica el Código Civil nuevo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los presupuestos de la responsabilidad, que haya un daño, que generalmente son cuatro, que existe un daño, que exista un factor de atribución, que existe una relación causal. Entonces, entre ese derecho y ese daño, esos presupuestos, me faltó que exista un hecho antijurídico, ¿sí? La antijuridicidad. Esos 4 requisitos se analizan conforme la legislación vigente al momento en que el daño se produjo, ¿sí? Ahí termino rápido, que en este caso era la fecha de nacimiento del niño. Si bien hay toda una cuestión relacionada con un daño permanente, bueno, en fin. Y lo que tiene que ver con el monto de la indemnización y las pautas para establecer la indemnización se rigen por el código, la nueva legislación. Sí. Hubo una gran diferencia entre montos que se publicaron. Hablaban de que rondaban los 100.000 y hablaban los 350.000. ¿Cómo se estipula esto? No quiero decirte cómo está eso ahora porque está en plena discusión. En este momento no quiero emitir opinión. No sé si esos montos van a andar por ahí, no lo sé. Me parece que no, pero no lo sé. El monto original reclamado fueron 15.000 pesos. 15.000 pesos de 2013. ¿Sí? Yo ahí apliqué una tasa de interés un poco alta, se la ha considerado alta. Entonces, si al capital reclamado, al capital puro reclamado, le sumamos los intereses, se da un monto bastante más alto que los 15.000. ¿Sí? No quiero arriesgar cuánto porque en este momento estamos discutiendo las partes están discutiendo ese tema, entonces no quiero aventurar ninguna opinión sobre eso. De igual manera, cabe diferenciar que se trata, este resarcimiento va por un lado y por otro lado va lo que sería el reclamo por la cuota de alimento. Sí, claro. Hay en paralelo este proceso tramitó en un expediente.
En paralelo hay otros expedientes de un juicio de alimentos contra el padre y hay otro juicio de alimentos contra el abuelo, que están tramitando en procesos separados. Entonces, por ahí se ha dicho, yo escuché que decía, ¿no?, que yo obligaba al abuelo a pagar esta indemnización. No, de ninguna manera. El abuelo no tiene nada que ver en el juicio de filiación. Sí tiene que ver en el juicio de alimentos, ¿sí? Porque hay otra norma del Código Civil, si bien la obligación alimentaria de los ascendientes estaba reconocida, digamos, se trabajaba desde antes, pero también ahora en el Código hay una norma específica, el 668, que habla de la obligación de los ascendientes, como ante la dificultad de cobro al obligado directo, se habilita la pretensión o la acción contra el obligado indirecto, que es el abuelo. Davini, hablabas de la complejidad y la cantidad de juicios de alimentos y por ahí de la gran cantidad de incumplimiento de padres con relación a sus hijos. Sí, a nosotros lo que nos preocupa y un poco esta sentencia, si puede dejar algo más allá de esta circunstancia en sí, es que los padres se tienen que hacer cargo de los hijos. Es decir, ser padre es, como decía Osvaldo Soriano, de estar siempre en deuda. Pero los padres nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos. No puede ser que, los adultos, digamos, tenemos derecho a tener las relaciones que queramos tener, a manejar nuestra intimidad y nuestra sexualidad como nos parezca, pero si de ese manejo de la sexualidad se engendran hijos, hay que mantenerlos. Hay que hacerse cargo de los hijos, hay que reconocerlos y después hay que mantenerlos. No puede ser gratis digamos, la paternidad debe ser responsable, el ejercicio de la paternidad debe ser responsable, no puede ser gratis tener hijos y no hacerse cargo y que alguien transcurra la vida así. Ustedes imaginen que este niño, por ejemplo, este caso, yo me pensaba cuando hacía la sentencia, cuando lo vi, cuando hablé con él, uno puede tener recuerdos de su infancia, de sus padres, esos recuerdos pueden ser malos, buenos, más o menos. Cada uno conoce su historia. Este niño de su padre no tiene ningún recuerdo. Ninguno, ni bueno, ni malo, ni mediocre. Y eso no puede ser gratis. No puede ser así. De ninguna manera. A ver, uno tiene derecho a construir su historia y la historia de un niño se construye con sus padres o con... Cuando digo padres o madres, incorporo todas las formas de familia y todos los géneros, ¿sí? Un niño puede tener dos madres, dos padres, una y uno. Sí. No tiene sentido y no hago diferenciación en ese sentido. Sí. Pero el que ha decidido ser padre, el que decidió porque decidió y el que le tocó porque no hizo lo que debía hacer en el momento oportuno, se tiene que hacer cargo de sus hijos. Y yo creo que si hay un mensaje para dejar es esto. El tema del incumplimiento alimentario es muy complicado. De igual manera, ahora me parece que hay muchas más herramientas, tal vez con el Código Civil nuevo, que es más específico, como para poder avanzar en esto. Sí, sí, está bien, pero los derechos se ejercen. Es decir, es necesario que alguien tome la decisión. En este caso, por ejemplo, si querés por hacer una relación, en este caso hay que darle el reconocimiento debido al doctor Perazo, que fue el abogado de la parte actora, porque lo que él hizo fue, es decir, está esto, tengo esta posibilidad, pero él la estudió, armó la demanda y lo ejerció. ¿Me explico? Lo postuló, lo pretendió. Eso es lo que, si hay por ahí, yo entiendo que en nuestra sociedad, en nuestra ciudad en general, no digo que sean todos los casos, ni que sea, pero digamos, los niños quedan a cargo de las madres, por supuesto que hay casos que no, y hay muchos otros casos donde los niños están a cargo del padre, pero por ahí, si la mujer que está a cargo de los hijos, o el que fuere, o el progenitor que está a cargo de los hijos, si estos niños tienen otro progenitor en condiciones de pasar cuota alimentaria, hay que reclamarlo. No hay que quedarse solo en el lamento de el otro no me pasa o no aporta para el cuidado. Hay que ir a reclamar, hay que buscar un abogado y si no se tiene dinero para pagar un abogado, que en definitiva eso es relativo porque todo lo que tenga que ver con los juicios de alimentos es de trámite casi gratuito, algún costo tiene, pero si no se tiene ningún dinero, pues se puede recurrir a la Defensoría. Acá el Poder Judicial tiene un servicio de atención, sí, por supuesto, pero esos derechos hay que ejercerlo.